sí es importante. Pues nada, que seguimos con nuestro tema 2 del eje 1 en la coordinación de esta sesión por parte de Alicia. Adelante, Alicia. Tu micrófono, Alicia. Sí, hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Raúl Ansaldúa, qué gusto. Ya sabía que estabas aquí, pero hola. Bueno, hola a todos. Rita, Berta, ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Ana. Buenas tardes, buenas tardes. Guadalupe, Carmen, Angélica, Patricia. Ay, Patricia. Mañana nos vamos a ver también. Elizabeth, Concepción, Conchita, no te encontraba. Norma. Buenas. Bien, buenas tardes todos. Bueno, pues yo aquí muy entusiasmada, muy contenta de estar esta tarde con ustedes. Vamos a empezar, claro, y vamos a hacer a la mitad un pequeño receso. Espero que, bueno, espero que la pasemos bien sobre todo, ¿no? A ver, Ana, ¿me das para compartir, por favor? Creo que sí está habilitado, Alicia. ¿Está habilitado? A ver, Sí. espérame, déjame ver una cosa. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está el...? ¿En el botoncito verde? No, ya sé, ya estoy buscando mi documento, ya lo encontré. Ok. Entonces, ahora vamos a compartir. Aquí está. A ver, ya está, ¿verdad? Sí, ya lo vemos bien. Ya se está compartiendo, ok. Sí. Ahora nada más lo tengo que poner en gran, ¿cómo le hago? Ya. Y en modo, los quito ustedes de aquí, en modo presentación. Bueno, es una plática, vamos a ver, ¿por qué no se ve la imagen? Tal vez tiene algún efecto de entrada si le das clic. A ver. Sí, ya. Nada más que ahí sale en amarillo, ¿verdad? Bueno, no la había pasado antes. Crisis estructural, globalización errática, dice, ¿verdad? Tensión, globalización errática, crisis estructural generalizada y biopolítica. Entonces, bueno, ahí hay una imagen que la seleccionó Raúl Vital y yo la he conservado, no por 25 años, pero sí por unos 10, yo creo, o un poco más. Bueno, fíjense que como vamos a hablar de crisis estructural generalizada, y entonces ahí se habla de la desestructuración y del caos y todas estas cuestiones, voy a empezar por el final, por lo que yo le llamo construcción de pedacitos de presente-futuro. Y me voy a referir precisamente en ese sentido a lo siguiente. Vamos a ver. Aquí también es efecto, ¿verdad? Sí, ok. A ver, déjenme ver cómo Dice la pregunta por el contexto y la cuestión del proyecto. Entonces, hay una tensión entre globalización errática y crisis estructural generalizada. Y bueno, vamos a hablar de esta crisis estructural generalizada. Vamos a ubicarla de manera muy práctica, muy sencilla. Voy a cerrar esto para que no nos... en 1989, con la caída del muro de Berlín, 2019, pandemia COVID-19, y 2022, pospandemia, post-barrado. Ya ustedes saben por qué, porque bueno, en el título de nuestro seminario de este semestre está así, ¿no? Pospandemia.
Entonces, estas son dos cuestiones de construcción de pedacitos presente y futuro de 2021, uno y de, ay, no, ¿cómo me regreso? Es que cómo podré cerrar la cuestión que me quita mucho espacio de, a ver, de nosotros, bueno, estar viendo las imágenes. Pero bueno, déjenme ver cómo me regreso. Es que aquí me está tapando las... Uy. No sé si a ustedes les pasa cuando están pasando algo, que se atraviesan. México, país transterritorial, 17 de mayo de 2021, lo pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación. Y les recomiendo un artículo muy bueno sobre el tema de Guillén, que está en este, sí se ve o ya no se ve solo la pantalla, ¿no? No se ve Sí, sí se ve. En la La portada revista Proceso. Ok. En el último proceso, en el de el domingo, y el trabajo se llama La transformación que viene del norte. Ya para quienes me conocen, saben que en muchas ocasiones hablo de la recuperación pacífica del territorio nacional, pero no sabía que ya se había hecho oficial, ¿no? A través de un cambio constitucional, que ahora somos un país transterritorial. Entonces, esta es la construcción de pedacitos de presente-futuro, para no quedarnos con la idea de que todo sigue o sea, sí hay un desorden, pero la cuestión de los contornos sociales, políticos, culturales, ya se va viendo en cuestiones como esta y el otro elemento que les traigo del 4 de febrero de este año. Dentro de poco tiempo, dice, aquí dice, bueno, dentro de poco tiempo, cuando se haga el balance del crudo periodo que vivimos, los ampliados límites sociales de la nación destacarán como el gran cambio, como la verdadera transformación, que desafortunadamente sigue como un tema menos que secundario. No ha merecido siquiera una pregunta en las mañaneras, que todo lo comenta, que todo lo refieren. El gran asunto de la nación, la profunda ampliación de su estructura social, el gran evento que marcará la historia por venir, tiene hoy la sonoridad del silencio. Bueno. Dice Guillet, no es simple de comprensión el tema ni la explicación sobre los nuevos alcances de la nación mexicana, que ha brincado las fronteras y hoy se perfila como una nación transterritorial. Ese es el primer dato que que pongo sobre la mesa, que insisto, pueden consultarlo en el Diario Oficial y pueden leer este artículo de proceso del domingo. Y el otro es el nuevo orden mundial en construcción. Aquí me quisiera regresar a la primera diapositiva muy rápidamente. Porque aquí, cuando la caída del muro de Berlín, se habló del nuevo orden mundial. Pero no estoy hablando de ese nuevo orden mundial. Estoy hablando del nuevo orden mundial que se anuncia el 4 de febrero de 2022. Eso es construcción de pedacitos presentes. Entonces, a ver, si se ve, se define el perfil del próximo sistema internacional. ¿Se ve el artículo? No, solo se ve el power. Ok. Se ve la liga. Ajá. A lo mejor ahí más bien tienes que dejar de compartir el power e ir a la lista. Sí, sé lo que... Gracias, Ana.
Voy a compartir de otra manera. Sí. Nada más que esto a veces no me gusta mucho, pero bueno. Comparto así. Y ahora a ver cómo... ya se está viendo, ¿verdad? Ya Sí, se ve sí. la página. Se Esa vez. define el perfil del próximo sistema internacional. Ajá, sí. La declaración conjunta de Rusia y China del pasado 4 de febrero sentó los principios y las normas con las que se proponen superar el caos actual y organizar el nuevo orden mundial. Así que porque en 1989, que el presidente norteamericano era, me parece que Bush, padre, anunció el nuevo orden mundial, como en el sentido de ya desapareció el muro de Berlín, el socialismo, el comunismo, y ahora vamos a tener un nuevo orden mundial. Bueno, entonces este es el artículo de proceso. No es cierto, es una noticia, dice, al firmar la incorporación, para sentirlo más cercano, ¿no? Como haya China, Rusia, no. Al firmar la incorporación de Argentina a la nueva ruta de la seda y la franja, BRI, por su nombre en inglés, el presidente Alberto Fernández trajo de China un triunfo mayor. El país se incorporó al nuevo orden mundial en construcción, un día después de que Vladimir Putin y Xi Jinping presentaron los principios y normas para organizarlo. Después de 3 décadas de dominio imperial, bueno, acuérdenme del el arco histórico que vamos a ver ahorita, no. O sea, las 3 décadas de dominio imperial se refieren precisamente de 1989 al momento, ¿no? Falta de reglas institucionales y vaciamiento del sistema de las Naciones Unidas, el documento conjunto de los presidentes de Rusia y China sienta las bases firmes para superar el caos y poner orden en las relaciones internacionales. Para quienes recién nos incorporamos, o sea, se está refiriendo a Argentina, es bueno conocerlo para saber dónde vamos y cómo pasamos del viejo al nuevo mundo, sufriendo lo menos posible en la transición. Bueno, tengo otro material sobre el nuevo orden. Me voy al Power, y no sé por qué se quedó. A ver. ¿Qué es este? Ahí se ve, ¿verdad? Se ve el Power. Y otra vez. Bueno, otra vez tengo que hacer lo que hice hace rato. Centro de Estudios Hernández Arregui. El silencio de los intelectuales se llama traición al país. Juan José Hernández Arregui. Bueno, se define el perfil del próximo sistema internacional por Eduardo J. Bior para Telam. Al firmar la incorporación de Argentina a la nueva ruta de la seda y la franja BRI, el presidente Alberto Fernández trajo de China un triunfo mayor. Después de 3 décadas, bueno, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron el viernes 4 de febrero de 2022 en Beijing con el pretexto de inaugurar los Juegos Olímpicos de invierno, pero en realidad para sacar la declaración conjunta de la Federación Rusa y la República Popular China sobre las relaciones internacionales en una nueva era, en una nueva época, ¿verdad? Y la República Popular China en una nueva era y el desarrollo global sostenible, que sus equipos venían redactando desde hace meses. Por su alcance y trascendencia, vale la pena analizarlo en detalle. No lo vamos a analizar en detalle, está la noticia esta o el artículo. Vamos a leer un poquito más nada más.
Y en materiales complementarios, en bibliografía complementaria, me parece que sí subieron la declaración en inglés, que la declaración es una recuperación, digamos, del discurso y luego traducido al inglés. Y luego creo que hay una traducción, ¿cómo se dice? Transitoria, por el momento, en español, ¿no? La introducción del texto caracteriza la transición del unilateralismo a la multipolaridad y los fenómenos concomitantes del cambio de un sistema mundial a otro. Y los fenómenos concomitantes del cambio de un sistema mundial a otro. Pero advierte lo siguiente: algunos actores que no representan más que una minoría en la escala internacional siguen defendiendo enfoques unilaterales para abordar las cuestiones internacionales y recurren a la fuerza. Este primer párrafo termina con una convocatoria programática. Las partes hacen un llamamiento a todos los estados para que busquen el bienestar para todos y, con estos fines, construyan el diálogo y la confianza mutua. Defiendan valores humanos universales como la paz, el desarrollo, la igualdad, la justicia, la democracia y la libertad. Respeten el derecho de los pueblos a determinar de forma independiente las vías de desarrollo de sus países. Busquen una auténtica multipolaridad en la que las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad desempeñan un papel central y de coordinación, promuevan unas relaciones internacionales más democráticas y garanticen la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en todo el mundo. Bueno, pues más o menos por ahí va el nuevo orden mundial. No sé si ustedes conocían estas dos novedades, podríamos decir, ¿no? México como un país transfronterizo y el nuevo orden mundial anunciado por China y por Rusia el 4 de febrero de 2022. Esto, insisto, va en la línea de la construcción de contornos sociales como mucho más ambiciosos, ¿no? Ya, bueno, no sé qué va a suceder, no sabemos qué va a suceder con la iniciativa de China e India. Por lo pronto sabemos que Argentina ya está. No sabemos si México va a tener alguna respuesta sobre el asunto o no. Pero es una cuestión que ya tiene una cierta direccionalidad que se puede advertir en la declaración o en el documento inicial. Y lo de México, país transfronterizo, es muy, muy interesante, porque ya no solo es la recuperación pacífica del territorio nacional, tenemos 35 millones de mexicanos en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos, sino que ya hay toda una reglamentación también de lo que esto implica. Yo vi una entrevista que le hicieron al autor del artículo de Proceso, y en donde le decían, pero bueno, si esos mexicanos, esos 35 millones, no quieren ser mexicanos, dijo, no, es que si un niño nace en la Ciudad de México, es mexicano, quiera o no quiera, digamos. O sea, esto es, dijo él, como una luz que lanza el Estado mexicano, y son mexicanos. Ahora, si quieren sacar su pasaporte, si quieren hacer toda ya, digamos, tener la documentación como mexicanos, bueno, es una tarea de los consulados. Pero ahorita ya son mexicanos, mexicanas. No sé hasta qué generación, porque habría que leer, digamos, los cambios constitucionales que aparecen en esa fecha que sí. Y bueno, ver cómo está todo este asunto, que creo que nos atañe a todos, realmente es muy interesante. Es muy fuerte. En fin. La verdad a mí me emocionan las dos cosas, porque son de 21 y de 22. Y entonces, no digo que ya podamos ver así como el fin de la crisis estructural generalizada, de la que tenemos como 20 años hablando, ¿no? Desde muy pegadito al 89, 92, 90, no me acuerdo, 94, 95. Pero sí
se ve, digamos, se ven rasgos, ¿no? Y construcción de contornos que son mucho más ambiciosos. Ya existe la ambición de proponer un nuevo orden mundial. Y ahí vimos algunas de las características del nuevo orden mundial. Bueno, nos vamos a regresar al Power. A ver si ahora sí me lo da en lo que nos quedamos. Sí. Bueno, entonces vamos a ver ahora el... bueno, este orden mundial, ¿verdad? Se da en un mundo mundos. Y ahí, miren, está todo, es que lo armé pues un poco a la carrera, ¿verdad? Perdón. Cuando hablo de mundo mundos me refiero a la complejidad social actual y a las distintas formas existentes de concebirla, de nombrarla o enunciarla. Se habla de primer mundo, de tercer mundo, de derrumbe del bloque o mundo socialista, de países desarrollados, subdesarrollados o en vías de desarrollo, etcétera. Sin duda, estas formas de concebir al mundo se vinculan con el espacio social de aquel que las concibe y de la particular forma en la cual organiza en su propia subjetividad la complejidad social señalada. El mundo se implica territorio, territorialidad. Fíjense qué interesante. Y ahora está muy, muy fuerte el asunto del territorio, ¿no? Muchos, en la reterritorialización, es una reteriorización, lo de México transfronterizo. La cuestión del territorio se me ha sido muy, muy importante. Entonces, implica territorio, territorialidad, implica horizonte ontológico semiótico, implica límites y fronteras geopolíticas, sociales, culturales, simbólicas, y tiene un carácter cronotrópico, digamos, el hablar de mundo mundos. Hay que hablar del momento en el que se refiere un mundo mundos, del momento y del territorio, del espacio y de los sentidos concretos, como estos sentidos que estamos viendo ahorita entre el 2021 y el 2022. Ahora, hay un arco histórico del cual ha hablado ya desde hace mucho tiempo, que es de 1789, la toma de la Bastilla en Francia, el 14 de julio de 1789, y en 1989, la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989. Este es un arco simbólico, no es que sea exactamente así, pero sí son acontecimientos fuertes y son acontecimientos históricos, ambos, que nos están marcando este arco, que el arco me salió muy feo, pero bueno, lo mejoraremos en algún momento. Y para que vean en qué espacio temporal, histórico, temporal, cultural, estamos trabajando, ¿no? O sea, estamos trabajando en este arco. Y ahorita, pues ya un poco, ¿qué pasa? O tratando de seguir observando y analizando lo que pasa en la tensión, globalización errática, crisis estructural generalizada a partir de 1989. Horizonte, necesitamos unas cuantas nociones, porque las voy a usar en este rollo del uso de la teoría, y por eso lo puse, ¿no? Un horizonte ontológico semiótico es el lugar imaginario, simbólico, intersimbólico, ontológico, semiótico, epistémico, teórico, valoral, estético, ético, histórico, geográfico y cronotrópico, desde el cual se construye, comprende y analiza un campo, un problema o una cuestión. Esto es, desde el cual se analiza y se comprende a la realidad misma y se establecen las normas y las reglas de las formas de vida. Eso sería un horizonte ontológico semiótico. Es desde luego una noción totalmente emparentada con las
miles de nociones de cultura que existen. ¿Y por qué usamos horizonte ontológico semiótico y no cultura? Porque hay una folclorización de la cultura. Entonces queremos de entrada descentrar esa folclorización y por supuesto la comida, los bailables, la forma de vestirse es muy importante, pero nos interesan estos elementos. Nos fuimos a un documento en donde estábamos, en donde eran todavía nociones, elaboraciones sobre, o sea, cuál es la inteligibilidad en los diferentes grupos humanos, poblaciones, con las formas de percepción que van desde percibir los colores, el ruido, hasta una obra de arte, un concierto, música, de las diferentes músicas de los diferentes horizontes ontológicos semióticos, expresión y manejo de la sensibilidad, expresión y manejo de la emotividad, y modos y formas de descripción en la naturaleza. Bueno, aquí está ya, en la naturaleza, así lo empezamos a concebir. Creemos que la naturaleza en este momento que se vive es muy importante, cómo fuimos inscritos o no inscritos, o sí, bueno, hay una forma de inscripción en la naturaleza, ¿no? Pero es muy importante, pero también es la forma de inscripción en la sociedad, en la cultura, etcétera, ¿no? Y estas formas son formas, ¿no? Formas o modos de inteligibilidad, percepción, etcétera, implican formas de construcción de la subjetividad y de la identidad en la subjetividad. Esto es, en un lugar muy importante, quienes han trabajado conmigo lo podrán ahorita comprender un poco mejor, que tiene que ver con este elemento de los 3 elementos nodales de la constitución ontológica de lo educativo, con el primer elemento, nosotros, lo nosotrópico, que tiene que ver con esta, con la huella de la unicidad, ¿no? La unicidad que tiene que ver con el momento, o sea, en el que la bebé o el bebé se sienten parte de la madre o de la persona que les da ese abrigo tan importante que, que les permite la vida, desde luego, ¿no? Porque René Spitz ya nos dijo en su investigación dolorosa, durísima, que si no se tiene ese abrigo es muy alta la mortalidad, en una investigación que hizo hace muchos años, pero que ahora se ha retomado en toda la teoría del apego en la educación infantil. Entonces, ese primer elemento de los 3 elementos de la constitución ontológica de lo educativo tiene que ver con esa unicidad, ¿no? Cuando el niño, la niña, ya, digamos, en el estadio del espejo de Lacan, cuando el niño o la niña se empieza a sentir y a percibir, ¿no? Como diferente a la mamá, aunque queda el deseo, digámoslo en términos psicoanalíticos, en fin, del seno materno, queda ese deseo y es un motor en la vida, ¿no? Pero también queda la huella de la unicidad, y la huella de la unicidad es la pertenencia. Es muy importante, y entonces tiene que ver también con las identificaciones primarias y con el qué se hace con las identificaciones primarias, pero no me voy a extender en esto porque si no, pues me voy por otro lado. Y tiene que ver, bueno, y el otro implica estos elementos, los momentos de procedencia y emergencia de las narraciones constitutivas. Entonces, este es un concepto que vamos a utilizar 1 o 2 veces en esta tarde. Bueno, y ahora comenzamos. Comenzamos y vamos a... En el momento que quieran interrumpirme, me pueden interrumpir. Es muy, muy largo, muy extenso,
el Power, pero lo vamos a seguramente a pasarnos algunas diapositivas. La globalización errática. ¿Cómo es esto de la globalización errática? Bueno, precisamente después de 1989 se tenía una plena ilusión y deseo, cuando menos de ciertos sectores, de un mundo sin ideologías, de que finalmente nos habíamos librado de las ideologías y podíamos estar en este mundo con, entre comillas, mayor libertad. Pero la globalización, en términos amplios, significa la cuestión de afectar al mundo, mundos en su totalidad. El papel del significante globalización como el que sistematiza el orden actual en la tarea de pensar la complejidad del mundo. Se asume que estamos globalizados. Estamos globalizados. Y yo aquí pensaba que hicieran ustedes este ejercicio. Tal vez lo podemos hacer, Ana, no sé, sobre estos puntos, ¿no? No sé, unos 15 minutos. Me gustaría que lo trabajaran. ¿En qué sentidos, aspectos, grupos, sectores poblacionales y prácticas sociales y culturales estamos globalizados en el mundos? ¿En qué sentidos, aspectos, grupos, sectores poblacionales y prácticas sociales y culturales no estamos globalizados en el mundos? ¿Y cómo son afectadas por la globalización las poblaciones globalizadas y las no globalizadas? Entonces, no sé si puedan hacer una captura de pantalla o bueno, lo vuelvo a poner desde luego. Voy a dejar de compartir un momento. Sí, quisiera que se organizaran, pero eso yo todavía no lo sé hacer. Por equipos, sí, equipos grandes, y trabajaran unos 15 minutos sobre estas preguntas. O sea, realmente, ¿cómo es sobre esas preguntas? ¿No? Porque hay afirmaciones muy fuertes, estamos todos globalizados, muy pocas voces dirían que no estamos globalizados, entonces habría que ver qué sectores de la población, en fin, todas esas preguntas que puedo hacer a continuar. ¿Entre 4 y 5 participantes está bien por equipo? ¿Cuántos somos? 30 más o menos. ¿Cuántos equipos? No, más, Ana, entre 6 o 7. ¿De entre 6 a 7 participantes por equipo? Sí, que sean unos 4, máximo 5 equipos. 5 equipos. Sí. Y la tarea sería ver qué tanto no tiene que ser que todos estén de acuerdo, pero sí que alguien exponga a lo que llegó el grupo en las preguntas, ¿no? Entonces nos pones el Power para tomarle una foto, para tenerla. Lo pongo, claro. Y ahí para que lo puedan capturar. Y ya Sí. tengo aquí lista la función para mandarlos a los equipos. Entonces, en cuanto tú me digas, Alice, los organizamos. Pues ya. ¿Ya? Ok. Si necesitan 5 minutos más, pues nos dicen, ¿no? Ya están yéndose a las salas. Ok. Éramos nosotros, equipo 5. No noté los nombres, así que les pido disculpas a los compañeros. Fui tomando notas, pero no anoté los nombres de quienes éramos los del equipo 5.
Bien, primero lo que voy a contar más o menos las notas, así punteo que fui haciendo. Lo primero que hicimos fue pensar en la pregunta si estamos globalizados y ver qué era para nosotros la idea de globalización, ¿no? Y empezamos a pensar lo que se inicia como una apertura comercial, globalizando la circulación de mercancías, globalizando también esas mercancías, pero en tanto servicios y mercancías culturales, y cómo circulan esos servicios, esas mercancías culturales. Y se hizo referencia a, por ejemplo, las aplicaciones como Netflix, las nuevas plataformas como la que estamos usando ahora, Facebook, Twitter, Uber, y las aplicaciones de música incluso. Después una compañera, Elizabeth, trajo la idea del mundo desbocado de Giddens, y empezamos a pensar en esto de lo educativo en ese mundo desbocado, ¿no? Y al comentar sobre el abrir las fronteras, empezamos a pensar ese abrir fronteras, para quiénes se abrían las fronteras y quiénes se beneficiaban o se perjudicaban con esa apertura de fronteras, quiénes quedaban dentro, quiénes quedaban fuera, pensándolo en términos de una dimensión política. También hablamos del consumo, ¿no? Y el consumo como marca cultural de la época, no solo en la alimentación o en productos de bienes, sino también el consumo y cómo afectaba eso al ambiente, a los problemas ambientales. También trajimos las ideas de que es como la globalización son modos de ver, de ser y estar, pero en términos de volatilidad, ¿no? Como algo líquido, como algo incierto, como algo que sucede ahora, pero que ya dentro de muy poco queda como vencido, de alguna manera, ¿no? Y ese modo de ver, de ser y estar, como imposición cultural, impuesta por los grupos, más que nada, que imponen esta globalización. También hablamos de la globalización del neoliberalismo como forma de gobierno, y que a pesar de que China puede tener algún otro régimen político, también se basa en el capitalismo, ¿no? Tiene su impronta en el capitalismo. Y en relación a la última pregunta, que por lo menos a mí me pareció un trabalengua, se me complicaba un poco decirla, hablamos del impacto medioambiental y la afectación de los ecosistemas en algunas poblaciones, cuando se habla de cómo afecta la globalización a poblaciones no globalizadas, ¿no? El impacto medioambiental, la afectación a los ecosistemas. Hablamos también en esas poblaciones no globalizadas, dentro de la globalización, el reparto desigual de las vacunas, ¿no? Para la COVID-19. También el acceso a los recursos abiertos de Internet para esas poblaciones, y cómo el no acceso a esos recursos abiertos en temas educativos fue generando una brecha mucho más grande en las poblaciones que están globalizadas por la globalización. Eso fue alguno de los punteos que estuvimos analizando y conversando. No sé si alguien del grupo me faltó algo de anotar o lo resumí demasiado. Muy bien, Patricia, muy bien el grupo. Hay muchas cosas, o sea, todo rescatable, ¿no? Esto último de cómo los problemas ambientales afectan, digamos, pues por supuesto a todo el planeta, ¿no? Pero problemas específicos como por ejemplo, los hoyos de ozono, no los hoyos de ozono, a quienes más afectan son las poblaciones que no tienen una, digamos, responsabilidad directa, ¿no? En ese problema. En fin, entonces, muy interesante todo el consumismo
las mercancías, a esta cuestión de la sociedad líquida, ¿no? Habría que ver, es muy interesante, pero habría que ver a partir de qué momento, digamos, histórico ya se puede hablar de sociedad líquida, ¿no? Pero sí todo actual, digamos, actual, muy interesante. Gracias, Patricia y el grupo 5. Bueno, vamos con el grupo 3, por favor. Ay, no sé si éramos, bueno, quienes estábamos en la sala, es que no me acuerdo, que estábamos en la sala con la doctora Angulo. No sé Ujú. si probablemente somos, bueno. No, nosotros somos el 2, pero adelante, Jesús. Bueno, no sé. Ok, ya. No, rápidamente es igual, se hizo voy a mencionar algunos de los puntos que se estuvieron discutiendo. Sí, la globalización como algo existente, algo que sí se hace presente y afecta a la la sociedad entendida como totalidad. eh, Esta afectación se da de manera amplia a sectores, grupos, sociedades, y que pareciera tiende a borrar las diferencias y la heterogeneidad. eh, Está igual asumiendo que las diferencias son un hecho que caracteriza a estos actores, a estos actores sociales, y que así también hay grupos, sectores, culturas, poblaciones que no se percatan de esa afectación o de lo que o de cómo la globalización les impacta. Eh, También la globalización como algo que se dinamiza, pues justo en el mundo mundos, ¿no? Partiendo de mundo mundos como esta noción de que hay digamos, una serie de niveles o, o, o de realidades que no, o sea, que no son, que no es una cosa unívoca, pareja, sino que, eh, o sea, eso, que hay distintos niveles de estructuración en lo social, y que justo también esa estructuración eh, es posible o se da de acuerdo a quien la enuncia, a quien la construye, a partir de cuál es el referente desde donde se nombra esa estructuración. Eh, También se comentó, se cuestionó si el efecto, uno de los efectos de la globalización es de hecho la, mm, o se entrevé con el asunto de la desigualdad y en cómo se distribuyen tanto material como simbólicamente diversos bienes en términos amplios. Se mencionó entre uno de ellos la cuestión de la conectividad, ¿no? Eso a propósito de la dimensión educativa, cómo hay poblaciones, etcétera, sectores que no están online, no están en línea. Eh, También eso de justo regresando al hecho de la globalización como ese borramiento, ¿no? Ese borramiento que entonces dificulta, entre otras cosas, también el mirar los posibles actos de resistencia que existen al interior de esta estructuralidad. Y bueno, no sé si me faltó algo. Sí, gracias. Ok, muchas gracias, Jesús. ¿Qué equipo fuiste finalmente? ¿3 o 2? 2. 2. Bueno, entonces el equipo 3, que ya había dicho, por favor. A ver, el equipo 3 en ese estuvo Vero Luna, que tiene un planteamiento muy interesante, Carmen Saldaña, ¿qué más? Tania. Tania y Carmen Y Mari Veloz. Carmen.
Bueno, inicio yo y luego Vero podrá continuar. Lo primero es que nos enfrentamos a preguntas muy complejas. Y entonces, bueno, eso nos puso como en un momento de por dónde entrar. Y empezamos como a reflexionar en torno a pues el significado y el sentido de la globalización en cuestiones como muy, muy concretas, ¿no? Hablamos del contexto de la pandemia, hablamos de las vacunas, hablamos de cómo se ha globalizado esos procesos, esas normas para que en el mundo se asuma una forma de prevenir. Pero al mismo tiempo la globalización impide la globalización de otras vacunas, ¿no? Y entonces ahí hablamos de la biopolítica, porque justo la Sputnik no, la Cancino no, para el occidente, ¿no? Y dentro de la globalización, la no globalización desde lo biopolítico. Pero luego nos fuimos como a cuestiones más culturales. Ibero hace un planteamiento muy interesante y quisiera dejarle aquí la palabra respecto a cómo habitamos, ¿no? Cómo habitamos la globalización. Muchas gracias, Carmen. Bueno, Vero, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Perdón, es que mi computadora está fallando, entonces, por eso no contestábamos hace rato que éramos el equipo 3. Pero bueno, sí, justo estábamos platicando en el equipo que el domingo pasado, ¿no? Veíamos como un ejemplo de la globalización en el Super Bowl, ¿no? Y específicamente hablábamos de la música, ¿no? Y del rap. Entonces, pues eso nos llevaba a pensar que tal vez, ¿no? Valdría la pena, más que preguntarnos por lo globalizado y no globalizado, por la manera en la que habitamos la globalización. Y que en ese sentido, pues claro, el rap es una música muy extendida, que muchos jóvenes usan, ¿no? Como forma de expresión y de manifestación. Y pensábamos en el ejemplo de unos muchachos que son tzotziles y que cantan rap en tzotzil, pero justo como una forma de resistencia, como una manera de recuperación de la identidad, ¿no? Propia de sus pueblos y comunidades, y que en ese sentido, pues, nos parece importante, ¿no? Pensar en cómo habitamos la globalización y no solo cómo, digamos, pensar en lo que está globalizado o no globalizado. También al final la doctora Barrón hacía algunos comentarios justo sobre esto de la cultura, ¿no? Y cómo a veces la cultura se convierte en folclore, y ella recuperaba unas pues ideas de Gramsci acerca de que pues parece ser, ¿no? Que el folclore está debajo y la ciencia es lo que está arriba, y es como una visión, ¿no? Neocolonial acerca de el folclore. Y a mí me hacía pensar en algo que escuché decir a Roberto Bollari justo en una conferencia sobre el folclore, en donde decía que antes más bien lo que se consideraba como folclore era una autoría colectiva, ¿no? Algo, o el arte que era del pueblo, y que poco a poco, justo con esto de el neocolonialismo, pues se había dejado de lado el folclore y se había como minimizado, para entonces hablar de lo individual, ¿no? De la autoría como lo individual, y eso es lo que en este momento estaba ponderando. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos con el equipo 4. Por favor. Creo que éramos nosotras, ¿verdad? En sala 4, equipo 4. Bueno, nosotras recuperamos un poco este contexto histórico de la Guerra Fría y la consecuente caída del muro de Berlín,
yo les planteaba un poco mi cuestionamiento que yo hago sobre si realmente terminó la Guerra Fría en 1989 y si no, más bien ahí fue un cierre formal y continuó de alguna manera, y vemos ese efecto el día de hoy con la supuesta guerra que está a punto de surgir entre Ucrania y Rusia. Yo también les comentaba a mis compañeras que de fondo me parecía que este tema sigue siendo la constante, el poder, el constante buscar, luchar por un poder y por el control de los recursos naturales del planeta, ¿no? ¿Quién tiene un mayor beneficio económico? Incluso yo por ahí vi una nota de que ya se está desarrollando lo que le llaman la red 6G, el Internet de las Cosas, lo cual va a traer un cambio rotundo culturalmente en este mundo globalizado. Y de fondo traerá muchísimos beneficios económicos, ¿no? Entonces, también al cuestionarnos sobre si estamos globalizados o no, el debate fue como el sí, pero no. ¿Por qué? Porque hay ciertas comunidades, por ejemplo en el Amazonas hay comunidades totalmente aisladas de nuestra supuesta civilización, en donde incluso esas comunidades no dejan que nadie se acerque o interfiera en sus lógicas, ¿no? Entonces, pues sí, estamos de alguna manera globalizados gracias incluso a estos procesos de comunicación desarrollados por tecnologías, ¿no? Pensemos en un mundo medieval en donde podemos pensar en un mundo interconectado, pero no a este nivel que manejamos hoy. Y también el caso, por ejemplo, de comunidades aquí en México que aún viven aisladas del acceso al Internet, ¿no? La doctora Angélica recuperaba esta idea de que el acceso al Internet ya es considerado un derecho universal, ¿no? Y es algo que nos puede mantener intercomunicados, pero sin embargo, no todas las personas aún logran tener este acceso, ¿no? Y también hablábamos un poco de cómo cada uno desde su subjetividad construye sus esferas sociales, ¿no? Y hablando en Occidente, pues a lo mejor para nosotros nos parece en nuestro chip, tal vez introyectado de manera hegemónica, que exista todavía comunidades en Guerrero que, por ejemplo, vendan o compran niñas, ¿no? Esto para nosotros nos parece incluso inconcebible, pero para esas comunidades que tienen un entorno social construido a partir de su visión, pues es así como de, pues, ¿qué les pasa a estos, no? Si esto es el uso y la costumbre por aquí. Entonces, ¿qué tanto estamos globalizados? Creo que una importante población está globalizada en muchos aspectos de la vida. También hay otras poblaciones que no están globalizadas. Lo cierto es que y aquí yo recuperé una noción sobre la fábrica global, ¿no? Creo que sí funcionamos como una fábrica global y en esta analogía de la fábrica global, pues algunos tendrán más beneficios que otros, ¿no? Y para cerrar, no sé si alguien quiera agregar algo. Bueno, eso sería de nuestra parte. Muchas gracias. Nos falta el equipo 1. Ana, ¿tú estás compartiendo las preguntas? No, solo están en tu Power. ¿Y por qué las veo yo aquí? O sea, sin querer me puse a compartir, ¿o qué? No, no estás compartiendo. Ay, es que no me puedo... Ay, a ver, ya sé, creo que yo... Bueno, el equipo 1, por favor. Hola, buena tarde. Voy a ser un poco breve a compartir lo que estuvimos conversando. No nos alcanzó el tiempo, realmente no llegamos al último punto, pero en las dos primeras sí. Nuestro equipo estaba Yulma, Doris, Pedro, Irving y Verónica. En la primera pregunta, pues se discutió sobre lo que sí estamos, digamos, globalizados, como el consumo, que ya lo refirieron, ¿no? Sobre todo productos chatarra,
pero no solamente en la cuestión del consumo, sino todo el proceso también de siembra con las semillas transgénicas y los cambios de alimentación que tiene que ver con también la distribución, ¿no? de lo que se siembra y cómo se siembra. Hablamos también sobre los cambios en la vestimenta y el lenguaje, cómo unas lenguas están más, pues tienen como un valor cultural más y económico, sobre todo más impactante que otras, como hablábamos de la diferencia con el español y el portugués, ¿no? Como estas lenguas que no están como en el ranking de las mejores. También aterrizándolo a la parte educativa, a lo del currículum y cómo el currículum, digamos, también está globalizado y particularmente, o sea, los conocimientos, ¿no? Los conocimientos que se reproducen en estas cuestiones, en este proyecto, y que es una continuación del proyecto moderno colonial. Al estar compartiendo, dándonos cuenta de lo que estábamos identificando como cuestiones globalizadas, nos dimos cuenta que atravesaba la cuestión del colonialismo, ¿no? Y como estas estructuras entre países que siguen como reproduciendo estas desigualdades. Otro compañero también hacía el énfasis en la cuestión económica, ¿no? Cómo efectivamente hay unas prácticas culturales y demás, pero que el núcleo económico también seguía como muy vigente, y esto también nos llevaba a la segunda parte de lo que, digamos, no estamos globalizados, y hay sectores poblacionales que están excluidos de estos derechos básicos, ¿no? Como la alimentación, como la vivienda. Salía también en la discusión este libro de Boaventura dos Santos de la cruel pedagogía del virus, ¿no? Como estas personas que no tenían una vivienda, pues estaban excluidas totalmente de estos derechos básicos humanos. Y bueno, también hacían referencia a algunas aportaciones de Zygmunt Bauman sobre las vidas desperdiciadas, ¿no? Y cómo se desdibuja, digamos, esta idea del ciudadano del mundo, ¿no? Ciudadano que agregaríamos del mundo mundos, haciendo esta hincapié en esta diferenciación de cómo se vive, cómo se aterriza esta cuestión de la globalización. Y particularmente les compartía también como dos prácticas en las que creo que todavía no estamos globalizados, sobre todo prácticas de organización en Oaxaca, que serían la asamblea y el tequio, ¿no? Como son prácticas que todavía permean nuestro quehacer cotidiano y que todavía, digamos, estamos reproduciendo para el bien colectivo. Entonces, también al final, como que cerramos un poco con esta idea de que la globalización no precisamente tendría que ser como un ideal de mejoría, ¿no? Sino hay una falacia de desarrollo en que justamente hay aumento de las desigualdades, hay un aumento de la pobreza, y que tiene que ver con esta cuestión que comentaban hace ratito del neocolonialismo. Entonces, eso pudimos analizar y compartir, y ya no llegamos al tercer punto. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, pues muy interesantes todas sus participaciones. Sí, es una cuestión muy compleja, ¿no? Pero sí vamos a ver si podemos, al final me interesa mucho articular precisamente globalización con biopolítica y con neoliberalismo, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí, hay algunos grupos y sectores y poblaciones que no están dentro de este horizonte ontológico semiótico o de esta organización, o sea, que no están globalizados, ¿no? Y hay una parte muy fuerte, dominante, podríamos decir, o mayoritaria en el mundo que sí está ahí, y espero que podamos ver algunos rasgos, sobre todo un rasgo muy importante de esta forma de
en la que la mayoría de la humanidad estamos viviendo, digamos, ¿no? Viviendo. Entonces, bueno, voy a continuar con el Power. Definitivamente muy interesantes todas sus observaciones y pues el tratamiento de todos estos aspectos nos llevaría pues un seminario, 2, 3, ¿no? Esto es la como síntesis. A ver, ¿por qué estoy hasta acá? Hay solamente tengo muchos comentarios, pero hay uno que sí quiero hacer. Uy. Que es sobre la venta de niñas aquí está, la venta de niñas en Guerrero. Muy rápidamente voy a comentar cuando estuve con Ernesto Laclau, fue una profesora, no recuerdo exactamente ahorita de dónde, pero creo que era de Escuela de Frankfurt, en las nuevas generaciones, a presentar una ponencia sobre la operación a partir de la cual se extirpa, digamos, el clítoris de las mujeres, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre de la cirugía. Y entonces yo dije, pues, ¿qué tiene que ver esto en un seminario de filosofía política? Pues tiene que ver todo. El asunto es que era el caso de médicos de países europeos en donde por los usos y las costumbres, quienes pertenecían a esas culturas exigían que se hiciera la cirugía a las mujeres, ¿no? Y las mujeres que no querían, ¿no? Entonces es una cuestión muy compleja. Los usos y costumbres y el contacto, no sé, estar en contacto con otra, o no en contacto, como hay, o sea, las luchas de las mujeres en las comunidades, en todos lugares, ¿no? Entonces, sí, lo que me parece importante de esto es como señalar dos cosas, ¿no? Que los usos y costumbres no, digamos, justifican toda práctica, ni en las comunidades, ni en las ciudades, ni en los barrios, y la otra es la cuestión de la inclusión. Siempre hay algo que excluimos. Siempre hay algo que excluimos. Es muy importante para entender un poco cómo se mueve la sociedad y cómo nos movemos. No sé, por ejemplo, algo que es como un ejemplo muy fuerte en la cultura occidental, central y periférica es el rechazo al nazismo, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones, usos y costumbres, y la cuestión de la exclusión. Bueno, ya, aquí me detengo porque se me fue la mente para cómo en la lógica de la articulación, la exclusión constituye la posibilidad de la lógica misma. Pero bueno, ese es otro tema muy diferente. No sé qué tan diferente, pero entonces, y aquí un poco lo que me refiero a esto, por ejemplo, que ya lo comentaron ustedes, globalización como afectación al planeta, al mundo mundos, y existen situaciones como las ambientales que afectan al planeta. En el campo de las ciencias naturales se encuentran ejemplos prístinos, así como en los medios masivos de comunicación. En ese sentido, la globalización afecta a toda la humanidad y al planeta en su totalidad. Situación paradójica e injusta, y ya se mencionó, ¿no? Como los problemas ambientales que son muy serios, que hoy en día ya los podemos reconocer definitivamente como cambio climático. Esto que les mencionaba, ¿no? Los agujeros de ozono, la pérdida de glaciares, son ocasionados por factores que no dependen o que no dependen de manera exclusiva ni mayoritaria
de las poblaciones y de las regiones del mundo que se ven más afectadas por estos problemas ambientales, ¿no? Entonces, sí, la globalización en ese sentido, la fantasía de veracidad, ¿no? Y aquí tengo varias referencias al Internet, porque cuando empieza este siglo, en el año 2000, hay un autor que dice, y le publicó se lo publicaron, le dice, el año 2000 inicia sin duda alguna, las cursivas son mías, consolidando la comunicación cibernética que ha puesto en línea a todos los habitantes del planeta. Entonces, bueno, de manera muy rápida vamos a ver que, por supuesto que esto era una falacia, era totalmente falso. Era un atrevimiento, ¿no? Esta fantasía de veracidad del autor que afirmó esto, ¿no? Y que se lo publican en una revista seria, en fin. Bueno, entonces aquí digo que la cita anterior muestra ignorancia, incapacidad de comprender el mundo en el que vivimos, al tiempo que manifiesta el entusiasmo ingenuo por la globalización, hacer generalizaciones que se refieren a todos los habitantes del planeta o a la humanidad, a partir de grupos humanos de los que uno forma parte, no es solo algo del sentido común desinformado, sino que es una fortísima defensa para deconstruir la propia posicionalidad. Creo que esa es una tarea muy fuerte, ¿no? De construir nuestra propia posicionalidad, conocernos, o sea, conocernos como persona, como personas, como grupo, como familia, como institución, pero la propia posicionalidad es conocer y analizar nuestro espacio de enunciación, ¿no? O sea, qué factores están jugando ahí de género, de discriminación, de exclusión, de todos los aspectos, factores, digamos que podríamos decir que están por una mejor sociedad, un mejor mundo, y los que están muchas veces de manera inconsciente porque están inscritos en los huesos, digamos, ¿no? Por la propia pertenencia a una cultura, a un horizonte ontológico semántico. Bueno, en la edición de 2022 se informa que ya 4.950 millones, que representa el 62.5% de la población mundial, que somos 7.910 millones de personas, tenemos acceso a Internet. Y el acceso a Internet se ha elevado a derecho humano fundamental. Y es aún muy desigual. Eso es importante, ¿no? Es aún muy desigual, pero sí hay un avance. Aquí mi duda de estas estadísticas siempre es cómo las obtienen, porque, por ejemplo, en el ambiente académico uno puede tener acceso a Internet por el celular, por la computadora, por la laptop, en el trabajo, en la casa. Y si cada acceso a Internet se cuenta como una persona, no sé cómo lo hacen realmente, no he podido investigar. Entonces podemos ver que esas cifras aumentan, pero habría que ver por cada país realmente qué población es la que está beneficiada, porque tal vez, insisto, si hay muchos puntos de acceso de una misma persona o de los mismos grupos, en fin. Bueno. Aquí me preocupa este efecto de veracidad o de generalización. Sí, hay una globalización, por ejemplo, en cuanto al efecto en cuanto al cambio climático nos está afectando a todos, ¿no? Y aún ahí nos está afectando de diferente manera. Pero cuestiones como estas de todos estamos interconectados, todos tenemos acceso en el 2000, que no recuerdo ahorita, pero casi estoy segura que menos del 1% de la humanidad tenemos acceso a Internet en el 2000. Bueno, y aquí voy a irme rápido. En 1992,
el Programa de las Naciones Unidas dio a conocer en su informe la relación entre distribución de ingresos y de consumo de benefactores, digamos, para dar cuenta de la pobreza y la desigualdad. Ahí sí, a nivel mundial. En ese momento, 92, que ya está muy lejos, el 20% más pobre recibía solamente el 1.4 de los ingresos totales del mundo. En 15 años esta situación se ha agravado muchísimo y hoy menos reciben más. Ya no me dio tiempo de incorporar en el Power, pero las grandes fortunas están en manos, no me acuerdo de cuántos, pero son poquititos, ¿no? Son lo que podríamos decir en esta Copa del 92, como ya aquí, las burbujas de la copa de champán que le llaman a esta, ¿no? Pero aquí fíjense cómo está de disparejo en el 92. Esto, lejos de irse aminorando, a pesar de toda la sensación o impresión o información, se ha ido agudizando en el mundo, ¿no? En el 99, o sea, aquí les estoy poniendo varios. Bueno, aquí en el 99 menos del 1% tenía acceso a Internet. Bueno, todo este ejercicio de constructivo es sobre el Internet. Y bueno, cuando la Copa de Champagne la situación se ha agravado. Y por ejemplo, en el 2005 teníamos esta copa en donde ya, aunque aquí no se puede apreciar muy bien, pero esto cómo se había adelgazado, ¿no? Esto se había agrandado, pero esto se había adelgazado. O sea que todavía era una proporción menor de recibir ingresos y otro tipo de benefactores, los recibían menos personas y los que recibían más se iban agrandando los